Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaslin Niño, soy estudiante del noveno ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestra experiencia incidencial con las personas de la comunidad. Es un nuevo reto asumido en esta ocasión. Vamos a trabajar pues con la provincia de Ferreñafe, espero que se pueda visualizar. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es subirnos a la combi, ¿no? Y poder ver a través de las ventanas las realidades de las personas, la cotidianidad de estas, ir viendo cómo ellas van realizando sus actividades, ¿no? Para después pues contribuir en el desarrollo o identificación de algún problema y las posibles soluciones por parte de ellos. Por otro lado, también vamos a hacer el uso de los espejos de la combi, el espejo retrovisor y los espejos laterales, quienes básicamente nos van a mostrar cuáles son los aspectos que las personas no nos dan a conocer, pero que nosotros podemos observarlo en silencio y básicamente identificarlos ya que están presentes y existen. Cuando hablamos de Ferreñafe estamos hablando de una provincia llena de tradición, llena de cultura, ¿no? Que básicamente pues está conformada por 6 distritos, ¿no? Y de los cuales podemos dividirlo en la zona costa y en la zona sierra. En la zona costa encontramos a los distritos de Mesones Muro, Pueblo Nuevo, Pítipo y Ferreñafe mismo, mientras que en la zona andina, que es la zona de la parte de arriba, pues está Cañaris e Incahuasi. Básicamente esos lugares son un poco más accidentados, demoran bastantes horas para llegar allá, aproximadamente 4 a 6 horas, ¿no? Ferreñafe también es conocido como el pueblo de la doble fe y en este caso, pues los lugareños, las personas que entrevisté, decían que el tema de la doble fe básicamente es por el tema de que muchos de los ferreñafanos son creyentes de la religión católica y por otro lado, también hay personas que creen en el tema del curanderismo y la brujería, ¿no? Pero básicamente, pues en tema de sus celebraciones religiosas, pues hacen festividades para la Virgen de la Candelaria, como es la que está aquí, y el Señor de la Justicia, que es lo que está aquí. Y ellos hacen una feria, la gente se reúne y es básicamente muy devota. Eh, bueno, básicamente nosotros hicimos nuestras entrevistas en algunos distritos. En este caso hablamos con la señora Valeria Yontó. Ella pertenece al distrito de Pueblo Nuevo, ¿no? Y en esta ocasión, pues conversando un poco con ella, ¿no? Entrando un poco en confianza porque era muy cortante, la verdad. Nos comentaba que pues las personas de allá son muy trabajadoras, son muy amables, ¿no? Básicamente era una zona arrocera, ¿no? Se dedicaba mucho a la siembra de arroz y nos comentaba un poco acerca de los agricultores, que mayormente pues ellos se levantaban muy temprano, ¿no? Y se iban a un lugar que se llama el Puente de la Alameda, donde supuestamente los campesinos se reúnen allí para conseguir un trabajo diario, ¿no? Porque ellos viven como que del día a día, eso es lo que nos dio a entender. Por otro lado, como medio de sustento también habla de que algunas personas pues han cambiado su estilo de vida ahora con el tema de la pandemia, puesto que ahora las personas hacen su negocio en casa, ¿no? Venden en casa algunas cosas de primera necesidad, y antes vendían en el mercado, ¿no? En el mercadillo, como ella le llama, ¿no? Básicamente era eso. Cuando le preguntamos sobre qué le gustaba de su distrito, pues ella nos comentaba que básicamente era la tranquilidad del distrito, ¿no? Que no había mucho índice de delincuencia y sobre todo lo tradicional que era en el tema y las costumbres que tenía en el tema de la venta de chicha de jora, ¿no? En los lunes despesado, los domingos creo que el desayuno era con el frito o con el migadito y cosas así. En el tema de salud, ella básicamente nos dijo que no salía de casa, no tenía un mayor conocimiento sobre eso, pero que las personas, ¿no? Básicamente estaban dentro de casa, encerradas y principalmente los ancianos también. Bien, luego hablamos con una persona de Ferreñafe Distrito, ¿no? Hablamos con la señora Carmen Mendoza y ella actualmente pues también ha cambiado su actividad de sustento. Antes ella se dedicaba a una escuelita, ahora ella se dedica a las manualidades en casa y también a la artesanía. Básicamente nos comentaba lo mismo, que Ferreñafe era una zona
de sembrío de arroz, ¿no? De sembrar, bueno, está también el tema de la caña de azúcar y la cosecha de algunas frutas, ¿no? Que básicamente los medios de comunicarse era, bueno, los medios de comunicación que ellos tenían, con los que contaban, era pues la radio. Ferreñafe cuenta con 2 radios, la más grande creo que es Radio Santa Lucía. Luego también algo muy interesante que ella nos comentaba es que los agricultores en estas épocas pues ya se estaban preparando para la limpieza de la sequía, donde todos los agricultores pues salían, ¿no? Y algo muy interesante fue que los agricultores pues básicamente eran entre personas vulnerables y no vulnerables. Me imagino que personas vulnerables hace referencia a las personas mayores, ¿no? Y personas que no están dentro de ese rango de edad. Y otra más interesante que me llamó la atención fue que básicamente habló como que la gente de Ferreñafe, bueno, que Ferreñafe, perdón, eh, ahora se encontraba, ¿no? Como a base de polvo. Entonces es una expresión un poco extraña, ¿no? Y luego en un tema de conversación, pues indirectamente nos dio a conocer que habían unas que otras incomodidades por parte de los pobladores, en el sentido de que la nueva alcaldesa, ¿no? La nueva gestión, pues no estaba haciendo algo al respecto. No lo dijo directamente, pero sí dijo que la nueva gestión estaba encargada de arreglar, ¿no? Las calles. Entonces, y que por ahí una que otra persona siempre se quejaba como siempre, ¿no? Entonces, por ahí podemos identificar un problema que hay, ¿no? Entre los pobladores y la autoridad por el tema de esta nueva gestión y que no se está haciendo de repente la reconstrucción adecuada. Bien, por otro lado también hablamos con una señora de Tambo Real. Tambo Real es un caserío que pertenece a Batangrande, que se encuentra básicamente en parte del distrito de Pitipo, ¿no? Hablamos con la señora Hermelinda Navarro. Ella pues básicamente nos comentaba que la gente de allá pues es muy trabajadora, es muy acogedora sobre todo, ¿no? Es muy solidaria y muy unida. Hacía mucho referencia al tema de la unión entre ellos, ¿no? Dice que es un caserío pequeño y cuando nos comentaba sobre con qué cosas son las que cuentan. Nos decía que tenía una escuela primaria, nos decía que tenía una iglesia evangélica y un pequeño parque. Por lo tanto, podemos deducir que no hay en ese caserío ni siquiera un pequeño lugar donde se brinde una asistencia de salud, una asistencia médica, por lo cual es muy importante en cualquier caso de emergencia y por lo tanto, como el caserío está un poco retirado, según me comentaba, es un poco complicado trasladarse desde ese lugar hasta el centro. Por otro lado, también nos llamó mucho la atención el tema de que la gente es muy católica, ¿no? Y al no contar con una iglesia, por decirlo así, una comunidad católica, perdón, se estaba organizando, ¿no? Y estaba hablando con los pobladores para que se pueda realizar la construcción de una iglesia, lo cual a ella le parecía algo muy bueno. Y nosotros podemos deducir que los pobladores de por sí tienen iniciativa cuando identifican alguna problemática o algo que les pueda ayudar al progreso de su comunidad. Eh, Bien, cuando hablamos sobre el tema de salud, pues ella nos dijo que básicamente algunas personas sí se cuidaban, ¿no? Y como ellos también contaban con algunas personas mayores en casa, entonces básicamente estaban encerrados todo el día por prevención. Por otro lado, cuando le tocamos el tema de delincuencia, la expresión que hizo fue, señorita, bueno, básicamente todo está muy bien, decía ella, pero por la expresión que hizo, pues podemos deducir que el tema de la delincuencia no se presentará a diario, pero puede presentarse eventualmente y sí también es un problema que ellos de repente presentan. Y que no lo quiso decir por el tema de que se notaba que la señora estaba nerviosa y quería quedar bien en este caso, ¿no? Pero es algo que sí se puede deducir de esta pequeña conversación. Luego entrevistamos al señor Guadalupe Mendoza. Él pertenece al distrito de Pandachí, perdón, al caserío de Pandachí que pertenece al distrito de Cañaris.
¿no? Básicamente, Cañariz pertenece a la parte sierra, como ya lo mencioné, ¿no? El señor Guadalupe nos comentaba que la mayor parte de las personas pues se dedica a las chacras, ¿no? Al cultivo de café, al cultivo de maíz, a la siembra de maíz, perdón, de menestras, de algunas verduras, algunos tubérculos, etcétera, ¿no? Las personas allá pues sí eran muy serviciales, son muy amigables, son muy acogedoras también, ¿no? Y que parte de la cotidianidad era eso, dedicarse a la agricultura, levantarse muy temprano porque las personas son muy trabajadoras, levantarse muy temprano y ir a sus lugares de trabajo y en este caso las chacras, ¿no? Su medio de sustento pues básicamente es eso, los productos que ellos cosechan y venden, y tanto esos productos pueden servir para la venta como para el consumo de las propias familias, ¿no? Allá en el tema de salud decía que algunas personas sí se cuidan, otras personas no se cuidan, también cuentan con una posta médica, ¿no? Y bueno, básicamente en el tema de los adultos mayores, ellos dicen que viven con sus abuelitos en casa porque son casas donde está a cargo de mamá, papá, hijos, ¿no? Toda la familia está ahí y básicamente ellos no salen, están encerrados en casita, ¿no? Y lo que sí me llamó la atención es que cuando hizo mención acerca de el retorno de su trabajo, él dijo que básicamente encontraba todo cerrado, ¿no? Y que no era muy tarde, será pues como que las 12 del mediodía, que no era muy tarde, entonces eh, cuando continuamos con la conversación, él también me hizo mención de que él vivía cerca de la posta médica. Entonces puedo deducir que lo que se refería con el encuentro el todo cerrado o el lugar cerrado hacía referencia a la posta médica. Por lo tanto, ahí también podemos identificar que si la posta médica no está las horas completas, por decirlo así, se presenta una problemática con respecto al tema de la asistencia de salud por cualquier emergencia a las personas del caserío, ¿no? Y bueno, básicamente las dificultades que tenía él por el tema de conectarse, ¿no? Dice que el internet básicamente allá es lo más faltante, es lo que falla. Él sí tenía internet, lo mínimo para WhatsApp, por el tema de que sus hijos estudian en la primaria y sus profesores les envían pues las clases por ahí. Bueno, por otro lado también conversamos con un joven, un estudiante universitario que pertenece también al, al caserío de Pandachí y él básicamente nos comentaba un poco de lo mismo que nos había dicho el señor Guadalupe, ¿no? De la gente tranquila, la gente se dedica a la agricultura, no hay mucha delincuencia, la gente es muy amable, de por sí pues es algo unida, le gusta ayudarse entre sí. Y algo que nos llamó mucho la atención fue que el joven pues pertenece a una beca, ¿no? Y esta beca, más o menos para entrar en confianza, le pregunté qué fue lo que lo motivó. Él dijo el tema de los agricultores. Él quiere ayudar a los agricultores a organizarse, ¿no? Y a mejorar sus cultivos y su producción. Entonces ahí indirectamente podemos identificar un problema en la producción de los cultivos, ¿no? Y esa problemática pues les afecta directamente a las familias porque si bien es cierto la agricultura es como un sustento para ellos porque lo venden, pero también es un recurso que ellos consumen. Y si hay problemas ahí, entonces ahí habría que la comunidad pues realizar alguna solución para este problema, ¿no? Básicamente. Bueno, comentarles finalmente que las conversaciones con las personas pues fue un diálogo enriquecedor, ¿no? Al principio fue un poco tétrico, las personas no te tienen mucha confianza, pero poco a poco algunas personas pues van abriéndose a los diálogos, a la conversación conforme te van conociendo, ¿no? Y al final de lo que comenzó con un hola, ¿quién es? Ah, ¿verdad? Sí que desea, pasó a un gracias señorita, que tenga muy buenas noches, que tenga muy buenas tardes, que Dios la bendiga, cosas así, y fue muy enriquecedor esta conversación.